El próximo 8 de mayo, en el corazón de CardioSUC 2025, los invitamos a un simposio del Centro Cardiológico Americano que vamos a hablar sobre fibrilación auricular, un viejo problema para el cual tenemos nuevas soluciones y queremos compartir desde la perspectiva del centro cardiológico relacionado con el intervencionismo cardiológico en su más amplio sentido. ¿Qué novedades tenemos para este simposio? Bueno, en este simposio vamos a contar con la presencia de la doctora Karina Hardy, que es una electrofisióloga reconocida que trabaja en Brasil, en San Pablo. Ella nos va a dar una charla acerca de cuál es su criterio para seleccionar pacientes candidatos a ablación de fibrilación auricular y cuáles son los tipos de energía que utilizamos para realizar la ablación. A continuación, el doctor Ignacio Batista, hemodinamista del Centro Cardiológico Americano, nos va a dar una charla acerca de una técnica novedosa para nuestro medio, que es el cierre de orejuela izquierda para tratamiento de pacientes, por ejemplo, que tienen contraindicaciones para anticoagulación, cuál es también el criterio de selección y cómo se realiza el procedimiento. Porque la anticoagulación es un problema siempre. Es un problema y por eso tenemos a la doctora Yamel H., que es una cardióloga clínica del Centro Cardiológico Americano, que nos va a dar una charla acerca de anticoagulación en escenarios específicos. Perfecto, es súper interesante y lo más importante me parece, lo más rico por lo menos, va a ser el panel de preguntas y de intercambio con los invitados extranjeros que vamos a tener. Alejandro Vidal también en la mesa de panelistas, el cirujano cardíaco, Pablo Estraneo, y vamos a contar también con nuestra ecocardiografista Daniela Barranco. Así que, bueno, los esperamos. Los esperamos. Bueno, buenos días. Vamos a empezar en hora. Para nosotros es un placer tenerlos acá en el simposio del Centro Cardiológico Americano. Otra vez nos estamos encontrando en el corazón de CardioSUC. En esta oportunidad tenemos para compartir con ustedes un tema que es de la cardiología de todos los días y de todos los escenarios, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular los vemos los cardiólogos clínicos, intervencionistas, en todos, intervencionismo arrítmico y percutáneo vascular. Nos genera problemas, tanto por la fibrilación auricular en sí misma como patología propia, pero también nos descompensa enfermedades cardiovasculares crónicas. Nos ensucia, entre comillas, los estudios diagnósticos, por ejemplo, los estudios de imagen que requieren del ritmo regular para su mejor resolución. Y además de varios problemas en las definiciones, tanto el tema de antiagregación, anticoagulación, elección de fármacos, en fin. Realmente es un problema de todos los días y de todos los escenarios, es un viejo problema de la cardiología y estamos viviendo en este año y en estos tiempos un cambio de paradigmas y de soluciones, pero lo más importante de eso es un cambio de paradigma, de la forma como nos enfrentamos a la fibrilación auricular. Así que, bueno, de eso se trata el simposio de hoy. Los dejo con nuestra arritmóloga Valentina. Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Para mí es un placer presentar la primera invitada, que es la doctora Karina Hardy. Ella es electrofisióloga en el Instituto del Corazón en San Pablo. Y bueno, Karina nos va a hablar de ablación de fibrilación auricular. Ella realiza muchas ablaciones de fibrilación auricular, tiene una enorme experiencia. Y bueno, nos va a contar un poco acerca de las indicaciones de ablación, cuál es el criterio para seleccionar los pacientes y el tipo de energía a utilizar. Adelante, Karina. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Valentina. La verdad es que es un placer estar aquí en Uruguay. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre ablación de fibrilación auricular. Como la doctora ya mencionó, realmente hay un cambio en el paradigma de esta arritmia, donde se tornó muy prevalente. Estos son mis conflictos de interés. Y sabemos que la fibrilación auricular es una arritmia muy frecuente que es fácil de diagnosticar, pero no es muy fácil de tratar.
Y el mayor problema de esta arritmia es que está subdiagnosticada. Entonces, la FA aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular en 5 veces. Del 20 al 40% de estos accidentes cerebrovasculares isquémicos no tienen una etiología conocida. Y la fibrilación auricular que no es diagnosticada impide que los pacientes puedan ser tratados adecuadamente con un antitrombótico, con lo cual entonces por eso hacen bastante ACV. La fibrilación auricular paroxística, que puede ser asintomática muchas veces, constituye hasta un 60% de los casos, y esto puede preceder a una etapa de la fibrilación auricular persistente o sostenida. La prevalencia viene aumentando con el tiempo. Hoy en día de cada 4 individuos 1 va a tener fibrilación auricular, y vean cómo muestra en este slide los diferentes factores de riesgo o factores que influencian en que se pueda tener, en que tenga una predisposición mayor a tener fibrilación auricular. Existen varios, como la edad, el sexo, la etnicidad, factores como tradicionales como hipertensión, dislipidemias, diabetes mellitus, obesidad, apnea del sueño, que es un factor muy importante, también pacientes que fuman, que consumen más alcohol, que no hacen actividad física, o otras comorbilidades. Yo no sé si se ve, no se ve, acá está, espera, sí, acá, perfecto, fallo cardíaco, la enfermedad coronaria, enfermedades valvares, Wolff-Parkinson-White, de entre otros como pueden ver acá, enfermedad pulmonar, también factores genéticos. Hoy en día los factores genéticos son muy importantes, pacientes con familias que tienen fibrilación auricular, así también, como pueden ver aquí, el acceso también a un seguro médico. Esto puede también influenciar bastante en la prevalencia. Y como pueden ver aquí, la patogénesis de la fibrilación auricular es bastante compleja. Vean aquí cómo la vulnerabilidad va aumentando a medida que la edad del paciente va aumentando. Influencia mucho las enfermedades que pueden llevar a provocar el remodelado en la aurícula, y así comienza con apenas un trigger, una extrasístole o varias extrasístoles. Después se transforma en lo que es la fibrilación auricular paroxística, como pueden ver acá, varios episodios de corta duración. A medida que va pasando los años, ya empieza el remodelado y la fibrosis empieza a jugar un rol importante, y los pacientes empiezan a tener una progresión de 7% al año de fibrilación auricular, hasta que aparecen las formas persistentes y permanentes. Entonces, la fibrilación auricular genera más fibrilación auricular, y entonces todo esto promueve a una vulnerabilidad para iniciar, mantener y tener una progresión de la fibrilación auricular si uno no le pone un punto final a esto. Y este cambio de paradigma nos lleva a mostrar que antiguamente, cuando las clasificábamos apenas como paroxísticas, persistentes y permanentes, o persistentes de mucho tiempo de evolución, esta clasificación quedó un poco obsoleta, porque lo que importa en realidad hoy es la carga, es el burden de fibrilación auricular. Eso es lo que importa. Esto es lo que nos va a mostrar a través del Looper Record, a través de los smartwatch, a través de devices implantables, que nos permiten evidenciar y ver cuál es la duración, cuál es la frecuencia, cuál es la carga que el paciente tiene. Si un paciente tiene una carga de fibrilación auricular aumentada y después de alguna intervención, sea farmacológica o por ablación, vamos a ver si esta carga ha disminuido. No necesariamente tenemos que pensar que la fibrilación auricular tiene que desaparecer totalmente. Lo que precisamos es que disminuya esta carga de fibrilación auricular para el paciente tener una calidad de vida mejor. Y esto nos lleva entonces a poder refinar la predisposición de riesgo que el paciente tiene y elegir un tratamiento adecuado. Y
Antiguamente pensábamos por el AFIRM que no había diferencia entre control de ritmo y control de frecuencia. Bueno, gracias a Dios eso fue aguas para abajo desde la publicación de este trabajo que es el Everyday 4 Trial, donde muestra que, vean aquí, evaluaron pacientes que tenían fibrilación auricular de inicio reciente de menos de 1 año de evolución. Fueron casi 3.000 pacientes con los factores de riesgo que ustedes pueden ver ahí, y tenía 2 brazos, control de ritmo versus control de frecuencia. Y vean que acá muestra que el control del ritmo en la mayoría de los casos era con drogas antiarrítmicas y algunos con ablación de fibrilación auricular, y vean cómo la curva realmente fue más significativa a favor de una mejora en los desfechos clínicos para los pacientes que tenían control de ritmo. Aquí este metaanálisis mostrando también varios trabajos, fíjense todos los más importantes, inclusive el AFIRM, el ATHENA, el SNET, el CASTEL, todos estos trabajos que compararon drogas antiarrítmicas y ablación versus apenas control de frecuencia. Vean cómo hubo una reducción de la muerte cardiovascular, de la muerte por todas las causas, del stroke y de la insuficiencia cardíaca en los pacientes que tenían control del ritmo. Y bueno, una de las maneras, y el tema de ahora mío, es hablar sobre la ablación de fibrilación auricular. Y como podemos ver, el 90% de los casos la fibrilación auricular se origina de los trígeres que vienen de dentro de las venas pulmonares. Entonces, la piedra angular de la ablación es el aislamiento de las 4 venas pulmonares. Aquí las indicaciones de los últimos guidelines, tanto europeo como americano, mostrando que la fibrilación auricular paroxística o persistente sintomática, refractaria a drogas antiarrítmicas, tiene indicación clase 1. También como elección de primera línea, o sea, no dar antiarrítmicos y llevarlo directamente a ablación por catéter. Esto es una decisión que se incorporó en la última guía, donde se discute con el paciente y se llega al acuerdo de que él no quiere tomar drogas antiarrítmicas y quiere directamente hacer ablación. Es indicación clase 1 también. Eso es un gran cambio que hemos tenido. También en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, probablemente hasta provocado por una taquicardiomiopatía, la clase también es indicación clase 1. Y en pacientes con fibrilación auricular y fracción de eyección reducida que no se interpreta como taquicardiomiopatía es clase 1A en la americana y clase 2A en la europea. Y en los que tienen fracción de eyección preservada es clase 2A en la americana. La evolución tecnológica en la ablación de la fibrilación auricular es lo que nos llevó a hoy tener realmente una chance y un éxito bien elevado en estos pacientes. Observen aquí cómo desde el inicio, con el Carto XP, que fue en el año 2000, en 1998, vamos evolucionando para un mejor método de mapeo, que es el Carto 3, catéteres con sensor de contacto. Al principio utilizábamos apenas el catéter lazo, después también la utilización de criobalones, que es la ablación por frío y no por calor, hasta llegar a la actualidad donde estamos con el PFA o ablación por campo pulsado, aquí el Farapulse, aquí ya que es el Afera, que realiza ablación tanto con radiofrecuencia como por campo pulsado, y el de la Abbott, que es el PFA Volt. Vean aquí, gracias. Esto aquí para mostrarles cómo rápidamente podemos hacer la construcción de un mapa de activación en un paciente con una taquicardia auricular posablación de fibrilación auricular, y vean cómo rápidamente con un catéter de alta densidad, que es el catéter Octarray, vamos realizando el mapa de activación, mostrando cómo la arritmia está generada alrededor en la pared posterior, 35.000 puntos tomados de forma rápida, y vean cómo aquí, una vez realizado el mapa, vemos que la arritmia está girando alrededor de la pared posterior, donde había una gran cicatriz en el paciente, y
y apenas un pulso de radiofrecuencia lleva a la interrupción de esta taquicardia. Entonces, hoy en día, con la tecnología realmente conseguimos identificar de forma más exacta los puntos y los lugares donde necesitamos realizar ablación. Y así también las formas de energía utilizada, las más convencionales, como siempre, la ablación por radiofrecuencia o ablación por calor y la ablación por criobalón o ablación por frío. Varios trabajos mostrando que tanto una tecnología como otra tienen el mismo efecto, la misma eficacia y con la misma seguridad. Este es uno de los primeros trabajos, es el Fahrenheit, que comparó crioablación versus ablación por radiofrecuencia, y vean que la curva libre de sobrevida, tanto para uno como para otro, no hubo diferencia, tanto en seguridad como en eficacia. Este es un trabajo más reciente, el Circa-12, que comparó también el criobalón con una generación más nueva de criobalón versus radiofrecuencia. Todos los pacientes tenían looper implantable para poder justamente ver el Barden o la carga de fibrilación auricular, y vean que también el desfecho primario entre estas dos tecnologías no tuvo diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo para el desfecho secundario, que era recurrencia de cualquier arritmia sintomática, pero lo más importante que cabe destacar es principalmente que el Barden o la carga de fibrilación auricular tuvo una reducción de más del 99% en todos los brazos. Esto es realmente importante porque, a pesar de tener recurrencia, la disminución de la carga de fibrilación auricular fue más del 99%, y con esto los pacientes tienen una mejor calidad de vida, menos internaciones, menos hospitalizaciones, menos ida a la emergencia para hacer cardioversión eléctrica. Este es un trabajo que comparó el Cabana, el Castel y el CAPTAF, tres estudios importantes sobre fibrilación auricular, y vean cómo realmente la ablación por catéter tiene una diferencia estadísticamente significativa sobre las drogas antiarrítmicas en reducción del Barden de fibrilación auricular. Vean aquí cada uno de ellos disminuyendo significativamente en el grupo ablación, y esto entonces nos lleva a que cuanto menos Barden de fibrilación auricular tenemos, menos stroke, menos mortalidad, y podemos tener mucho más actividad, porque a medida que va aumentando el Barden de fibrilación auricular, los pacientes tienen mucho menos actividad y con esto tienen más stroke y más mortalidad. Entonces, la ablación por catéter mejora la calidad de vida, mejora también y disminuye las internaciones. Este aquí es un metaanálisis mostrando ablación como primera línea, como les mencioné, comparando también crioablación con catéteres por radiofrecuencia, y vean cómo claramente la ablación tiene mejor desfecho que los pacientes que se sometían apenas a drogas antiarrítmicas. Este aquí es un trabajo mostrando una de las maneras en que la energía por calor también puede ser utilizada, que es utilizando lo que se llama de High Power Short Duration, donde utilizamos potencia alta y poco tiempo para intentar de esta manera realizar lesiones que sean profundas lo suficiente, pero que no tanto para no poder llegar a los órganos vecinos como esófago, nervio, frénico, inclusive estenosis de venas pulmonares. Y vean cómo con este catéter, que es el catéter que se llama Quidot, que es un catéter que hace ablación con 90 vatios en 4 segundos, vean cómo los resultados mostraron que los pacientes tenían una evolución muy buena con menos complicaciones. Este es un caso nuestro, donde vean lo rápido que es realizar la ablación, ya que son apenas 4 segundos por cada punto, y con esto uno puede realizar entonces la ablación circunferencial alrededor de las venas pulmonares y conseguir el aislamiento eléctrico, o sea, los focos que están aquí dentro no van a pasar aquí dentro en las venas pulmonares, no van a pasar para la aurícula, y de esta manera tenemos entonces la barrera, y así es el resultado final que tenemos en estos pacientes. La otra forma de energía, que es la más nueva, incorporada
ya se utiliza bastante tiempo en Europa, en Estados Unidos desde el año pasado y en América Latina empezó a partir también del año pasado, pero con más intensidad ahora al inicio de este año. Es el Pulse Field Ablation, donde la ablación por campo pulsado lo que provoca es una electroporación, que es un proceso que destruye la membrana celular y de esta manera provoca la apoptosis de la célula, y con esto entonces la célula muere y de esta manera tenemos una lesión que es irreversible, pero que es suficiente como para provocar, para ser duradera. Aquí comparando las tres energías, la energía por calor, por frío y la electroporación, todas provocan necrosis, todas provocan cicatriz, pero la diferencia en que tanto la radiofrecuencia como la crioablación no ahorran, diríamos, los tejidos vecinos, o sea, pueden provocar lesión de esófago, lesión de nervio frénico, estenosis de venas pulmonares. La electroporación no, ella es ávida solamente por el tejido miocárdico y no por los tejidos vecinos, entonces esa es la ventaja de esta tecnología, en que tenemos menos complicaciones con ella. Este es el trabajo que le dio la aprobación por el FDA en Estados Unidos, que es el ADVENT, donde se comparó la ablación con Farapulse, que es la tecnología de Boston, versus radiofrecuencia o crioablación, y observen que mostró que es tan eficaz cuanto la energía por calor y que también que provoca menos efectos colaterales. Este es un caso nuestro de un paciente. Vean aquí, este es el catéter que tiene una forma de flor, que es el catéter acá ubicado por ecocardiograma intracardíaco, ubicado bien en el ósteo de la vena pulmonar, y con esto apenas con 2.5 segundos de aplicación de este campo pulsado lleva a la desconexión de esta vena, y con esto entonces de forma más rápida y más segura realizamos la ablación de la fibrilación auricular. También no podemos dejar de mencionar la importancia que hoy en día también tiene la ablación en pacientes con insuficiencia cardíaca. Antiguamente se pensaba que fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, no, vamos a hacer apenas control de frecuencia porque el paciente no tiene éxito. Pero no, en realidad tenemos, los pacientes tienen realmente mucho mejor evolución y la fibrilación auricular genera insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca genera fibrilación auricular. Esta es la fisiopatología, donde podemos ver que los cambios que provocan aumentan el llenado ventricular y llevan a insuficiencia cardíaca, y este llenado ventricular genera más focos de arritmia. Entonces queda un círculo vicioso donde es una bola de nieve que si no la paramos el paciente va a tener una evolución peor. Vean aquí la diferencia en pacientes que tienen también insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Tienen una evolución tan mala cuanto los que no la tienen. Este es el trabajo más importante, el Kesteleyev, que demostró que los pacientes con insuficiencia cardíaca tenían una reducción del 38%, los que eran sometidos a ablación. En cuanto a mortalidad, mortalidad por cualquier caso, una reducción de 47%, y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, una reducción del 44%, y aquí vean nuevamente el burden de fibrilación auricular totalmente disminuido. Este es el Kastel-Agategis, como queda poco tiempo lo voy a pasar rápido, pero es el Kastel que mostró pacientes con insuficiencia cardíaca que estaban en la lista de trasplante, y vean cómo realmente hubo una reducción significativa, los pacientes salieron de la lista de trasplante después de la ablación por catéter, entonces estos pacientes realmente se benefician muchísimo con la ablación. Este es el seguimiento de los pacientes con el Kastel-Agategis, con 2 años ya de seguimiento, el trabajo anterior que es el original, 1 año acá 2 años, y continúa manteniendo la curva con beneficio para los pacientes que realizaron ablación. Este aquí es un metaanálisis mostrando los más importantes trabajos de ablación de fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca, y vean cómo hay una reducción de la mortalidad
tanto por todas las causas como mortalidad cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que se benefician? Principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, los que tienen una sospecha de que están provocando una taquicardio-miopatía por fibrilación auricular, los que tienen una clase funcional 1-2, los que tienen poca fibrosis en la resonancia cardíaca, tanto atrial como ventricular, los que tienen una fibrilación auricular que es más paroxística o persistente de poco tiempo, y obviamente los pacientes más jóvenes y con menos comorbilidades. Entonces, como conclusión, la fibrilación auricular no es benigna, se asocia con stroke, con mortalidad y con insuficiencia cardíaca. La fibrilación auricular genera más fibrilación auricular. La ablación de la fibrilación auricular reduce el burden, mejora la calidad de vida, reduce la mortalidad y las hospitalizaciones. Los candidatos ideales, como ya lo dije, son FA paroxística con menos de 2 años de evolución, aurícula izquierda levemente aumentada y con menos comorbilidades. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca, no duden, los pacientes se benefician muchísimo con la ablación por catéter. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Excelente tu presentación. Bueno, ahora les vamos a presentar a la doctora Yamel H., que es coordinadora clínica del Centro Cardiológico Americano, que nos va a hablar de anticoagulación en distintos escenarios en el paciente con fibrilación auricular. Bueno, buenos días para todos. Vamos a dedicarle ahora unos minutos a un tema, a un invitado casi obligado, siempre que hablamos de fibrilación auricular, como es la anticoagulación, y vamos a tratar de centrar un poco, tenemos pocos minutos, pero vamos a tratar de centrarnos en aquellos escenarios que a veces, bueno, pues nos pueden desafiar un poco más. Para empezar, bueno, el accidente cerebrovascular, como bien nos dijo Karina, es un problema en los pacientes con fibrilación auricular, y desde hace mucho sabemos que la anticoagulación disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular y también disminuye la mortalidad por todas las causas en los pacientes con fibrilación auricular, y esto explica por qué la enorme mayoría de nuestros pacientes se encuentran anticoagulados. Sin embargo, también sabemos que la anticoagulación no es inocua, sino que se asocia a complicaciones, tiene un riesgo de mortalidad por sangrado y, por lo tanto, sabiendo que no todos los pacientes tienen igual riesgo de accidente cerebrovascular, es importante que el riesgo embólico de mi paciente justifique el riesgo para anticoagularlo, y para eso están definidos múltiples factores de riesgo. Como también nos mostró Karina en su presentación, hay muchísimos factores de riesgo clínicos, hay factores de riesgo humoral, y también importa la carga de fibrilación auricular. Definir el riesgo es una tarea compleja, pero por suerte las guías de práctica nos dejan scores sencillos como el CHADS-VA que nos dicen cuándo tenemos que anticoagular a nuestros pacientes. Respecto a cómo anticoagulamos, está bastante claro que, salvo en el pequeño escenario de los pacientes que tienen prótesis mecánica o que tienen una estenosis mitral reumática moderada severa, los anticoagulantes de elección son los anticoagulantes directos. Esto es porque tienen una mejor relación de eficacia y seguridad y un efecto anticoagulante más predecible. Es muy importante utilizar la dosis recomendada para cada fármaco y saber que el paciente tiene indicación de recibir dosis ajustadas según criterios específicos para cada tipo de anticoagulante que todos debemos conocer. Respecto a los escenarios especiales en los que nos vamos a centrar, vamos a hablar un poco de qué hacer en la fibrilación auricular en el periintervencionismo, tanto la cardioversión, la ablación, en el escenario de la angioplastia o la cirugía no cardíaca, y finalmente una mención a qué hacer en aquel paciente que tengo anticoagulado y que presenta un trombo persistente bajo anticoagulación. Respecto a la cardioversión, ya sabemos, la estrategia de control del ritmo es la estrategia preferida. Sabemos que tanto la cardioversión eléctrica como farmacológica se asocian a un riesgo de embolia que es similar. El riesgo de embolia está relacionado con los factores de riesgo del paciente, pero también, y esto queda muy claro en las guías de práctica, con el tiempo de instauración de la fibrilación auricular. Ya desde las primeras 12 horas de que se instala la FA existe más riesgo de embolia con la cardioversión, y por lo tanto
aquel paciente que tiene una FA que comienza en más de 24 horas, tiene más de 24 horas de instaurada, es necesario realizar un ecocardiograma transesofágico para guiar la cardioversión. Una vez que realizamos una cardioversión, todos sabemos, la anticoagulación debe durar 4 semanas, es opcional solamente en aquellos pacientes que tienen un CHA2DS2 de 0 y que tuvieron una FA de menos de 24 horas, y la anticoagulación a largo plazo se va a guiar por el riesgo embólico del paciente. Respecto a qué anticoagulante elegir en este escenario, se recomiendan los anticoagulantes directos por sobre los antagonistas de la vitamina K, porque bueno, hay ensayos y hay metaanálisis que muestran que estos anticoagulantes disminuyen el riesgo trombótico en el escenario pericardioversión. Respecto a la ablación, el trombo en la aurícula izquierda es una contraindicación para la ablación y por lo tanto es importante descartarlo. Para eso hay que contar con estudios previos al procedimiento de ablación, el ecocardiograma transesofágico o la tomografía cardíaca en nuestro medio. Los pacientes con riesgo embólico tienen que estar anticoagulados al menos 3 semanas antes de realizarse la ablación, y la recomendación es que no interrumpan la anticoagulación para realizarse el procedimiento, porque esto no se ha asociado a un mayor riesgo hemorrágico. Luego de la ablación, los pacientes deben permanecer anticoagulados al menos 2 meses, independientemente del riesgo de la ablación e independientemente de los factores de riesgo embólico, y una vez cumplidos estos 2 meses, la anticoagulación va a estar guiada por el riesgo embólico y no por el resultado o el éxito de la ablación. En el escenario del intervencionismo coronario, sabemos que este es un escenario muy frecuente. El 10 a 15% de los pacientes con fibrilación auricular se van a someter a una angioplastia en algún momento, y son pacientes que tienen menos probabilidad de recibir un tratamiento antitrombótico adecuado y mayor probabilidad de resultados adversos. Existen unas reglas importantes que todos manejamos y tenemos que conocer. En este escenario se recomienda el uso de anticoagulantes directos, utilizando las dosis adecuadas para cada anticoagulante y no dosis reducida, a menos que se cumplan criterios de reducción de dosis. Podemos utilizar los antagonistas de la vitamina K en los pacientes que lo tienen indicado, con un INR entre 2 y 2,5, y siempre el inhibidor del P2Y12 que estemos utilizando va a ser clopidogrel. Entonces, en el paciente que tuvo un síndrome coronario agudo y que se somete a una angioplastia, se recomienda la triple terapia abreviada por 1 semana, posteriormente doble terapia hasta los 12 meses, a partir de lo cual el paciente va a quedar solamente anticoagulado. En los pacientes que tienen alto riesgo isquémico, podemos prolongar la triple terapia por 1 mes, y después el paciente va a quedar con anticoagulante y el clopidogrel hasta los 12 meses, luego de lo cual solamente anticoagulación. En el escenario del síndrome coronario que no recibe el paciente angioplastia, no hay indicación para la triple terapia. El paciente tiene que tener doble terapia por 6 a 12 meses. En el escenario del síndrome coronario crónico, la triple terapia también se hace abreviada por 1 semana. Y la diferencia es que la doble terapia la prolongamos hasta los 6 meses, luego del 6º mes el paciente queda bajo anticoagulación. Si el riesgo isquémico se valora como muy elevado, también podemos extender la triple terapia por 1 mes. El paciente con una enfermedad coronaria, con un síndrome coronario crónico estable, tiene indicación solamente de anticoagulación. Cuando valoramos que nuestro paciente tiene un riesgo hemorrágico mayor que el riesgo isquémico o el riesgo de accidente vascular, podemos utilizar el rivaroxaban a dosis de 15 miligramos en lugar de 20 o dabigatran 110 cada 12. El escenario del perioperatorio de cirugía no cardíaca es un escenario bastante complejo y solo vamos a hacer una reseña breve. Lo primero que hay que valorar es el riesgo hemorrágico del procedimiento. En los procedimientos que tienen bajo riesgo hemorrágico, la anticoagulación se tiene que suspender periodos muy cortos, muy breves, o incluso hay intervenciones que se pueden realizar bajo anticoagulación con un INR en rango, y no se recomienda en ningún caso la terapia puente con heparina de bajo peso molecular. Este es el escenario, por ejemplo, de los pacientes que se van a implantar, y esto lo digo a pedido de la doctora Gorrodi, que se van a implantar dispositivos, tanto un marcapaso como un cardiodefibrilador. Son procedimientos de bajo riesgo hemorrágico y por lo tanto la interrupción de la anticoagulación es muy breve y no justifica el uso de terapia puente con heparina de bajo peso molecular.
Los pacientes que se van a someter a una intervención con algún riesgo hemorrágico, tenemos que valorar el riesgo trombótico. Si el riesgo trombótico del paciente no es alto, tiene un CHA2-VAP bajo, podemos suspender la anticoagulación con seguridad y no hay que hacer terapia puente con heparina de bajo peso molecular. Si el paciente tiene un riesgo embólico significativo, hay que valorar cuál es la causa de ese riesgo trombótico. Si la causa es una prótesis mecánica, en este escenario se justifica el uso de la terapia puente con heparina. Y si el factor de riesgo trombótico del paciente es algún otro, hay que valorar si podemos, por ejemplo, esperar. En el caso de que el paciente haya tenido un accidente cerebrovascular en los últimos meses, se puede posponer la cirugía. De lo contrario, bueno, habrá que decidir en cada caso. No hay una fuerte recomendación para la terapia puente con heparina. ¿Qué hacemos en el paciente que tiene un trombo persistente bajo anticoagulación? Bueno, la evidencia es bastante escasa en este escenario. Sabemos que la frecuencia del trombo persistente en la orejuela es bastante similar independientemente del tipo de anticoagulante que utilicemos. Podemos intentar rotar el tipo de anticoagulante. Si estamos con un inhibidor de la trombina, pasar a un inhibidor del 10A o a un antagonista de la vitamina K. Y en algunos casos se puede plantear incluso, cuando el trombo es distal, realizar una oclusión de la orejuela izquierda. Simplemente recordar, no está recomendado adicionar antiagregantes en este escenario porque solamente asocia un aumento del riesgo de sangrado. Y para mencionar algunos estudios recientes, ensayos recientes, también demuestran que podemos utilizar el Rivaroxaban, por ejemplo, a una dosis de 15 miligramos cada 12 horas en este escenario, que podría tener algún beneficio sin exponer a un aumento significativo de riesgo de sangrado. Muchas gracias. Excelente, Yamel. Muchas gracias. Bueno, ahora nos va a presentar el doctor Ignacio Batista, cardiólogo intervencionista, una charla acerca de cierre de orejuela izquierda. Adelante, Nacho. Vamos a empezar con alguna pregunta del panel porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Y bueno, y como verán que tenemos un panel súper diverso, como yo les decía al principio, porque esto está en todos los escenarios de la cardiología. Entonces no es ninguna casualidad que tengamos a Daniela Barranco, ecocardiografista del Centro Cardiológico, porque la imagen es muy importante en todo el proceso de evaluación diagnóstica de la fibrilación auricular, tanto para el diagnóstico de cardiopatía, de los volúmenes, de la aurícula, y estoy hablando de la imagen como multimodalidad de imagen, ¿verdad? La definición de existencia de fibrosis, como nos decía Karina Hardy, para ver si hay trombos o no, para planificar una cardioversión, en fin. Como que todo tiene mucho que ver y la ecografía siempre está en el centro de la evaluación de imagen. Entonces, relacionando con una perspectiva moderna y relacionando con el intervencionismo, Daniela, te quería preguntar, ¿cuál es el rol de la medición del strain auricular como una técnica relativamente nueva en la ecocardiografía para predecir éxito o fracaso en los procedimientos de ablación? Bueno, no los voy a saludar de vuelta, ya me vieron hoy, figurita repetida. No, en cuanto a las nuevas técnicas que tenemos disponibles, que por suerte al día de hoy las tenemos disponibles en el sanatorio, de strain auricular, porque como ustedes saben, no todos los equipos tienen el software adecuado para hacer el strain, no es el mismo el strain ventricular que el auricular. Lo que se ha visto es que la evaluación del strain auricular, aún el ritmo sinusal, puede predecir la recidiva de fibrilación auricular. En realidad todo esto entra dentro del concepto de que se está viendo que estamos frente a una enfermedad de la aurícula, lo que se vendría a llamar la miopatía auricular, y el strain ayuda a definir ese estadio de la enfermedad y también ayuda a predecir la recidiva una vez hecha la ablación y también ayuda a comprometer en cuanto al tratamiento de anticoagulación o de antiarrítmicos, cuánto tiempo más lo tengo que usar, y no va solamente por medirle la onda A. Entonces un strain de la aurícula por debajo de 23% nos predice un riesgo alto de recidiva de fibrilación auricular una vez que tenemos hecha la ablación. O aún más, a veces tenemos pacientes que están en el ritmo sinusal y yo los veo que tienen una onda A,
presente, pero le hacemos el strain auricular, como nos pasó hace poco con un paciente compartido con Valentina, con un strain auricular de 6%, muy bajo. Ese paciente venía en ritmo sinusal y estábamos contentísimos, y a los 15 días hizo otra vez una fibrilación auricular, y además un paciente difícil de anticoagular, que creo que ahora Nacho nos va a dar un poquito de ayuda en eso, que muchas veces el tratamiento conjunto entre lo que uno puede llegar a evaluar por ecocardiograma y la clínica y el intervencionismo tanto para la ablación o el cierre de la orejuela. Entonces el D-Strain tiene un rol ahora cada vez más, estamos generando nueva evidencia porque es reciente, pero creo que es una herramienta mayor que nos puede estar ayudando en la toma de decisión de estos pacientes. Excelente, Daniela, clarísimo. Y bueno, volvemos al tema entonces del cierre de la orejuela izquierda en algunos escenarios difíciles de anticoagulación. Bien, una vez resuelto la parte técnica, vamos a hablar un poquito de lo que es el cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda como una alternativa a la anticoagulación para la prevención de ACV. Como dice el disclaimer del Congreso, el paciente en el corazón de cada decisión, vamos a sentarnos en un caso clínico que vimos en el Centro Cardiológico Americano. Es una mujer de 66 años, hipertensa, diabética, dislipémica, que tiene muchos antecedentes personales como una enfermedad renal crónica, hipotiroidismo, enfermedad diverticular y ulcus gástrico. Era una obesa mórbida con patología severa osteoarticular con una movilidad muy disminuida, y también era portadora de una estenosis valvular aórtica, de la cual por el alto riesgo quirúrgico se hizo una TAVI en agosto del año pasado de forma exitosa. A su vez tenía una FA aceptada con un score de CHATS alto de 5 puntos, con un alto porcentaje de ACV en el año, y también tuvo sangrados digestivos mayores bajo anticoagulación en rango, lo cual obligaron a suspender la anticoagulación por los médicos tratantes. Incluso tuvo internaciones y transfusiones de glóbulos rojos por estos sangrados. La necesidad de anticoagular, y más en esta paciente con un CHATS de 5, ya lo habló Yamel, es necesaria, ¿sí? Tenemos que prevenir los ACV, por lo tanto, también tenemos que ser conscientes que la medicación, que los anticoagulantes, tanto la warfarina como los nuevos anticoagulantes directos, tienen un rango terapéutico estrecho y hay a veces interacciones con otros fármacos. Hay insuficientes controles o alto porcentaje de los pacientes dejan la medicación en el correr de los años, son subutilizados y están frecuentemente contraindicados por diferentes patologías que pueda tener el paciente, ¿sí? A pesar de la introducción de los nuevos anticoagulantes, siguen teniendo los mismos problemas que la warfarina. Cuando analizamos la estrategia de anticoagulación en las FA no valvular, vemos que en este estudio argentino, del 100% de los pacientes que tenían indicación de anticoagulación por su score de CHATS, solamente la recibían un 80% porque el otro 20% tenía algún tipo de contraindicación. También, si analizamos en este otro estudio, en el gráfico de barras, vemos que según el score de CHATS, por más alto que sea, ¿sí?, el score de CHATS, por mayor necesidad de anticoagulación para mayor prevención de ACV, más o menos un 50% tenían algún tipo de anticoagulación, el resto tenía antiagregación o no tenía ningún tratamiento, lo cual sabemos que no es un tratamiento que pueda prevenir el ACV. Vamos a analizar lo que es la orejuela izquierda. ¿Por qué? Porque en la orejuela izquierda se generan el 90 o incluso más % de los trombos que pueden generar ACV en las FA no valvulares. Estas orejuelas son anatómicamente pueden ser muy distintas en cada uno de los pacientes, por eso hay distintas clasificaciones como las alas de pollo, el chicken wings, manga de viento, el brócoli o cloriflor, cactus, y tener en cuenta que el 80% de estas orejuelas son multilobuladas. ¿Por qué nos interesa conocer la anatomía de la orejuela, la forma de la orejuela? Porque cada orejuela va a tener mayor o menor incidencia de formación de trombos, ¿sí? Sobre todo su brócoli, coliflor o el cactus, en los cuales tienen un orificio pequeño, aumenta la chance de que puedan formar ACV, trombos y futuro probable ACV. También nos sirve en la intervención para saber cuál dispositivo es más favorable para cada tipo de orejuela. El cierre de orejuela izquierda como una alternativa para evitar la formación de trombos y la formación y el evento de ACV es una técnica que ya tiene muchos años, sobre todo en la parte quirúrgica, décadas, ¿sí? A nivel percutáneo es algo más reciente y tenemos dos tipos de cierres percutáneos, ¿sí? El epicárdico y el endocárdico, que es el que vamos a referirnos ahora, que es el más utilizado. ¿Cuál es la evidencia a favor, ¿sí?, que tenemos para este tipo de procedimiento?
Si lo comparamos en los estudios que se compararon con warfarina, como el Protec-EF y el Privel, que son estudios que ya llevan un control, un seguimiento a 5 años, mostraron que hay una disminución de los stroke hemorrágicos a favor del cierre percutáneo de orejuela en pacientes de alto riesgo de sangrado, ¿sí? Lo mismo que stroke discapacitantes, lo mismo que cualquier muerte cardiovascular o inexplicable, ¿sí? O cualquier tipo de causa de muerte, y sangrados mayores también. También tenemos estudios que se comparan con los nuevos anticoagulantes, los anticoagulantes directos, en los cuales muestran que el endpoint primario es a favor del uso de cierre percutáneo de orejuela en los pacientes con alto riesgo de sangrado, ¿sí? Como el endpoint primario que es el ACV, embolia, muerte cardiovascular o sangrados. Cuando hacemos un multianálisis de estos estudios randomizados, tanto con warfarina y anticoagulantes directos, vemos que los beneficios en los pacientes de alto riesgo de sangrado siguen haciendo a favor del cierre percutáneo de la orejuela, como el stroke hemorrágico, cualquier causa de mortalidad cardiovascular, cualquier causa de muerte, ¿sí? Y un sangrado mayor. Pero también tenemos que ver, estos procedimientos son factibles de hacer, son fáciles de hacer, ¿cómo es la complicación? Bueno, también se vio en los estudios randomizados y análisis y registros multicéntricos que la tasa de éxito es muy alta, y esa tasa de éxito cada vez es más alta teniendo en cuenta el expertise del médico que practica el procedimiento, y también los nuevos dispositivos cada vez son más amigables y cada vez son más fáciles de implantar. También hay una muy baja tasa de complicaciones pre-procedimiento, que eso también es a favor de este tipo de procedimiento. ¿Qué nos dicen las recomendaciones en las últimas guías del 2023 de fibrilación auricular de la American Heart y del Colegio Americano? Muestran que en los pacientes con FA que tienen un CHATS mayor o igual de 2 y contraindicación de tratamiento crónico por una causa no reversible para anticoagulación, tienen una indicación 2A, o sea que es una indicación fuerte en cuanto a la indicación de cierre de orejuela en este tipo de pacientes. Cuando se analizan qué tipos de pacientes fueron al cierre de orejuela, vemos que si sumamos los pacientes que tienen un sangrado previo, tanto mayor o menor, y también los que tienen un alto riesgo de sangrado, conforman casi el 75% de los pacientes. También tenemos otras indicaciones con las cuales se hizo el cierre de orejuela, como pacientes que por alto riesgo de sangrado tenían que hacerse una angioplastia y la doble antiagregación o monoterapia de antiagregación iban a aumentar el riesgo de sangrado, interacción medicamentosa, traumatismos o la persistencia de trombo a nivel de aurícula. Tenemos dos tipos de cierre de orejuela percutáneo, ¿sí? O dos dispositivos, mejor dicho, tipos de dispositivos. Uno son los de un solo lóbulo, ¿sí? Que es el Watchman, que es el que vemos acá, ¿sí? Después tenemos el de doble mecanismo, en el cual tiene un lóbulo interno, ¿sí? Y un lóbulo externo que sella el orificio de la orejuela. Cuando tenemos el paciente, en la selección tenemos el paciente que tiene indicación de anticoagulación, tiene una contraindicación de anticoagulación por una determinada causa, y nosotros decidimos que lo mejor es hacer un cierre percutáneo, tenemos que planificar el procedimiento. Para esto necesitamos dos estudios que son muy fundamentales. A veces se pueden prescindir de uno, pero si se pueden hacer los dos es lo mejor porque nos aportan mucha información, y son la tomografía y el eco transesofágico, ¿sí? Sobre todo con esto vamos a descartar la presencia de trombo a nivel de la orejuela, ¿sí? Lo que nos va a hacer más seguro el procedimiento. No es una contraindicación, pero sí nos da más seguridad. Definir la anatomía detallada de la orejuela izquierda, cómo es la conformación, cómo son los lóbulos, qué tipo de características anatómicas tiene, las dimensiones, la profundidad, el orificio de la orejuela, y también ver las estructuras circundantes a la orejuela, ¿sí? Vemos que tienen el tabique interauricular, la relación en la aurícula izquierda, las venas pulmonares, la válvula mitral y la arteria circunfleja, ¿sí? También cuando hacemos el procedimiento nos va a servir a nosotros, los intervencionistas, determinar cuál es el mejor ángulo para la fluoroscopía, para el implante, ¿sí? Y también una cosa fundamental, dónde vamos a hacer la punción transeptal para llegar más fácilmente a la orejuela. En esta paciente se planeó el procedimiento con ambos tipos de estudios, con la tomografía, en el cual nos mostró que la conformación, el orificio y la profundidad, también lo repetimos con el eco transesofágico. Por lo tanto, esto es muy importante, trabajar con un equipo multidisciplinario, tanto de los pacientes médicos clínicos que nos refieren al paciente, sino también con un equipo de imagen muy fuerte, que es lo que contamos acá en el servicio.
En base a estos estudios, lo que se hizo fue el escoger un dispositivo Watchman 24. Este es un dispositivo que tiene solo un lóbulo de cierre. Acá no vemos el procedimiento. Es un procedimiento que se hace bajo anestesia general porque se hace como el paciente con un eco transesofágico, y vemos que hay una punción venosa en la cual accedemos hasta la aurícula izquierda por una punción transeptal. Acá vemos la válvula TAVI previamente implantada, la MyValve, y con este pigtail nos metemos a nivel de la aurícula, hacemos una angiografía, vemos las dimensiones, también se vuelven a rechequear las medidas para ver que ese dispositivo sea el correcto, y este es el dispositivo implantado, en el cual también nos basamos en el eco transesofágico, y es importante ver bien la posición, ver que no tenga leaks perivalvulares dispositivo. Otra cosa importante, después que hacemos el procedimiento, bueno, este paciente tiene una contraindicación para anticoagulación, pero tenemos que hacerle algo, ¿sí?, en cuanto a la antiagregación o anticoagulación. Acá no está muy estipulado actualmente, no hay una evidencia muy fuerte de qué hacer con cada uno de los pacientes, por lo tanto es individualizarlo, ¿sí?, cada paciente en base al riesgo de sangrado y al riesgo de trombosis que tiene. Si nos guiamos por lo que dicen los distintos fabricantes, para los Watchman acá son más proclives a hacer una anticoagulación inicial de algún periodo, ¿sí?, o hacer una doble antiagregación con espinaclopidogrel. Es importante que en el seguimiento hacer un eco transesofágico los 45 días a 3 meses para ver si hay presencia de leak o presencia de trombo, lo cual, de no tenerlo, nos autoriza o nos da una facilidad de hacer una descalación en la anticoagulación, suspenderla y jalar simplemente con anticoagulantes o incluso en algunos pacientes sin nada. En el Amulet, que es otro dispositivo de doble lóbulo, acá sí la evidencia es hacer solamente antiagregación doble, y después los nuevos regímenes antitrombóticos han demostrado que incluso solamente con antiagregación podríamos evitar la formación de trombo en los dispositivos, y hay en algunos centros con mayor experiencia en los cuales no se deja absolutamente nada si el paciente tiene un muy alto riesgo de sangrado. Pero bueno, vimos todo esto, vimos que hay una indicación, hay una evidencia fuerte, los procedimientos tienen baja complicación, alta chance de éxito, ¿sí? Pero si nos vamos a la vida real, este es un registro alemán en el cual vemos que los pacientes que tienen indicación de anticoagulación, pasamos a los que no podemos hacer la anticoagulación, y de todos estos que tenían indicación de anticoagulación, un 12% se beneficiarían de un cierre de orejuela, pero únicamente de este 13%, un 13% se realizó el cierre de orejuela. Eso es en Alemania. O sea que no solamente en nuestro medio es una técnica muy poco utilizada, sino que en países con más experiencia del primer mundo también sigue siendo subutilizada. Terminando con la presentación, lo que tenemos que tener en cuenta es que el 90% de los trombos se originan en la orejuela izquierda. Hay una necesidad de algo alternativo a lo farmacológico para la prevención de ACV en determinados pacientes, y el cierre de orejuela izquierda en estudios clínicos randomizados y a largo plazo, 4 y 5 años, y los registros multicéntricos muestran que es una alternativa muy buena en determinados tipos de pacientes. Es una opción terapéutica para los pacientes que tienen un riesgo alto de sangrado o una contraindicación de anticoagular, y tener en cuenta también que la alta tasa de implante y las bajas complicaciones. Estos pacientes tienen que ser vistos, analizados con un enfoque multidisciplinario, ¿sí?, valorando el riesgo, valorando los beneficios y la factibilidad del procedimiento. Y tener en cuenta también que es una alternativa terapéutica subutilizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Muy buena tu presentación. Bueno, vamos a pasar a alguna preguntita, tenemos poco tiempo. Vamos a preguntarle al doctor Alejandro Vidal, que es electrofisiólogo de la casa. Él es formado en McGill, en Canadá, y actualmente trabaja en la Universidad de Texas, en Houston. Bueno, Ale, contanos, ¿cuál es tu primera aproximación a un paciente candidato a ablación de FA, un paciente paroxístico? ¿Cuál es el tipo de energía que utilizás? ¿Cuáles son tus criterios de selección del tipo de energía? Y si utilizas alguna técnica de imagen para planear el procedimiento. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en realidad, fibrilación auricular paroxística, a la mayoría siempre les ofrecemos ablación o antiarrítmicos. Yo, en general, trato, la gran mayoría de los pacientes van a ir a ablación directamente, como primera línea. Creo que hay bastante evidencia
y como dijimos, los pacientes que son bien paroxísticos, que tienen algunos episodios, a menos que sea el primer episodio, pero después que ya tienen más de un episodio, eso es una enfermedad que va a ser progresiva, va a tender a tener más episodios, y por más que los pongamos en antiarrítmicos, podremos retrasar el tiempo en el que vamos a hacer la ablación, pero eventualmente van a terminar necesitando una ablación y van a tener los efectos adversos de los antiarrítmicos, y quizás nos vienen hacia la ablación, quizás vienen con la enfermedad con mayor progresión de la enfermedad, con mayor cicatriz en la aurícula izquierda. Entonces yo creo que si son pacientes candidatos para ablación, que cuanto antes lo hagamos mejor. Tenemos muchos pacientes, nos llegan muchos pacientes de edad bastante avanzada, en los 70, 80 años, y a esos pacientes de repente les demoramos la ablación y ya en 4 o 5 años empiezan a tener fibrilación persistente y ya son bastante más frágiles y tenemos menos chances de poder hacer la ablación, o la ablación tiene bastante más riesgo, y si la hacemos antes les vamos a salvar mucho la progresión y de repente no tienen más fibrilación auricular en el resto de su vida. En cuanto a la imagen, nosotros tenemos el lujo de poder hacer mapeo tridimensional antes de la ablación, y después hacemos electropulsados, pulse field, que es muy segura, es muy rápido el procedimiento y los resultados son excelentes. Entonces no hacemos imagen previa a menos que tengamos alguna duda o que hayan tenido ablación previa. Si tienen ablación previa, nos gusta saber que no tengan estenosis de la vena pulmonar antes de ir al procedimiento. Ahí en general hacemos alguna tomografía. Y la tomografía es muy útil también porque nos ayuda a descartar trombos, entonces ya planeamos un poco mejor todo. Si no, hacemos un eco, en general, eco transesofágico previo a la ablación, en el mismo día. Muy bien, muchas gracias, Ale. Ahora le vamos a preguntar a Pablo Estraneo, que es staff de cirugía cardíaca. ¿Qué es lo que hace el cirujano? ¿Cuál es la técnica que están utilizando? ¿Y cuál sería el paciente que vos, por ejemplo, decís que sí, este paciente se va a beneficiar de una ablación quirúrgica de fibrilación auricular? Bueno, muchas gracias, Vale, por la pregunta. Parece que hasta la teníamos entrenada y todo, aunque no es así. En realidad, la ventaja que tiene la cirugía, obviamente, el capítulo de cirugía cardíaca y fibrilación auricular, obviamente, es muy grande directamente por el acceso que uno tiene a la cavidad cuando lleva a un paciente a cirugía cardíaca. El paciente ideal para la ablación y el que tiene mejor resultado y lo que está más estudiado y el que tiene más peso en evidencia es la insuficiencia mitral con fibrilación auricular concomitante, siempre y cuando también no sea ese paciente que tenga un remodelado excesivo de la aurícula izquierda, porque ya cuando tenemos el remodelado excesivo de la aurícula izquierda, el resultado no es tan óptimo, y nosotros sabemos que si uno hace una ablación de la fibrilación auricular en insuficiencia mitral, sin ser excesivamente remodelada la aurícula, la tasa de éxito es enorme y está arriba del 90%, entonces esos son como los candidatos ideales. Uruguay estamos como un poco atrás en tecnología de las herramientas que tenemos para la ablación de la fibrilación auricular, porque toda esa tecnología, como vieron, o la ablación transcatéter y cómo ha evolucionado la radiofrecuencia bipolar, la crio, las nuevas herramientas que hay, Uruguay no las tiene, y hay un tema claro también de costos también para acceder a eso. Pero igual contamos con una herramienta que es muy buena, que es la ablación unipolar con radiofrecuencia, que hay que tener ciertos cuidados técnicos por las posibilidades de lesión de daño, de lesión de estructuras adyacentes, fundamentalmente el esófago, ¿no? Que es una de las estrategias que más tenemos, de las estructuras que más tenemos cuidado. Y bueno, y una vez abordada la cavidad es hacer el aislamiento de las venas pulmonares, pero aparte se agregan líneas de trazado de cicatriz hacia la válvula mitral, y después una línea de trazado entre las dos islas que se habían hecho de las venas pulmonares, ¿no? Sería como un MACE modificado por radiofrecuencia. Y lo otro que nos permite, que yo creo que lo estamos haciendo mucho más extensivo y a una mayor cantidad de pacientes, y cada vez más dada la nueva evidencia que tenemos respecto a eso, es la ligadura de la orejuela, que eso obviamente que también accedemos rápido, se llega fácil, y a pacientes en los cuales nosotros pensamos, por ejemplo, que no va a ser efectiva la ablación por una baja tasa de éxito, como puede ser en una estenosis mitral o en un paciente con mucha fibrosis que sabemos que no va a responder. Igual a esos pacientes, la ligadura de la orejuela es un excelente tratamiento, porque es, como dijo Nacho más temprano, es el lugar
donde tenemos hasta el 90% de los trombos formados, entonces uno excluyendo, directamente cortándola y suturándola, ¿no? Que ese es el gold standard en este momento para el tratamiento de la orejuela. Con eso tenemos una prevención del stroke altísimo y con una evidencia muy sólida, más reciente también, que hace que lo llevemos a la mayoría de los pacientes que tienen fibrilación auricular a hacérselo. Bueno, estamos sin tiempo ya. Queremos agradecerles con Lucía a todos por venir. A los expositores y panelistas, muchas gracias por sus aportes. Y bueno, los esperamos en el tercer piso ahora para un almuerzo que invita el Centro Cardiológico, así que nos vemos por ahí.